Bienvenidos, les saluda Nicky Ortega de Fortinet y en esta oportunidad vamos a revisar las dos formas que tenemos para acceder y administrar un FortiSwitch. Primero, standalone o configuración individual. Cuando adquirimos un switch y lo conectamos a la red, esto nos va a permitir que el equipo capture su IP por DHCP y desde ahí comenzamos a buscarlo para poder administrarlo. El primer paso es conectarnos a nuestro router para buscar su dirección IP y con ello entrar vía web browser. Entramos al equipo, inicialmente no tiene ningún password de gestión, seteamos nuestro password, siempre es mandatorio, obviamente por seguridad, y una vez que accedemos directamente al hardware, vamos a poder comenzar a revisar las diversas opciones de management que tiene, ¿no? Efectivamente, vamos a poder revisar en el dashboard principal estado de los puertos, estado del uso del PoE, temperatura, consumo de CPU, y vamos a también poder configurar su direccionamiento IP. Podemos nosotros setearlo de manera estática o por DHCP como viene por defecto, y las diferentes maneras de acceso que tenemos hacia el equipo, al igual que su IP de respaldo secundaria que siempre viene por defecto de fábrica. Una vez que nosotros ya ingresamos también, vamos a poder hacer el cambio o agregar nuevos administradores en caso sea necesario. Ahora revisamos el núcleo de un switch, la parte de interfaces físicas. Entramos a la parte de puertos y ahí vamos a poder ver las negociaciones. Pero primero entendamos qué VLANs vamos a configurar. 101, 102, 103 son VLANs que vienen desde mi router que yo tengo de otro vendor. Entonces compatible, obviamente muy importante con otros fabricantes. Y ahí selecciono el puerto 23 que es mi troncal, mi puerto uplink, donde voy configurando cada una de esas tres VLANs. Luego asigno las VLANs físicamente. La 101 al puerto 1, la 102 al puerto 2 y la 103 al puerto 3. El objetivo es probar justamente de que el direccionamiento IP es asignado a través de nuestro puerto troncal hacia los dispositivos que nosotros conectemos en sí. Entonces, una vez que vamos revisando, los dispositivos ya se comienzan a conectar por PoE en este caso, ya que es un switch PoE, donde hemos conectado algunos puntos de acceso, switches PoE de otras marcas, obviamente para garantizar interoperabilidad, que es un tema muy importante. Efectivamente, cuando agregamos un switch, necesitamos que pueda energizar y obviamente comunicarse sin ningún problema. Ahora pasamos a revisar las estadísticas de puerto, obviamente detalles de las comunicaciones, y hay mucha más información que el switch nos va a comenzar a mostrar, y sobre todo regresamos al dashboard, muy importante, para mostrar el consumo PoE acumulado de los diversos puertos que están trabajando, temperatura, consumo de CPU, etcétera. Y obviamente conforme pase el tiempo las estadísticas se van a comenzar a llenar y obviamente vamos a tener acceso a toda esta información para poder analizarla y evidentemente tomar algunas acciones de cambios y poder siempre optimizar el performance de los switches. Ahora nos toca comprobar que efectivamente el switch está comunicándose. Entonces esta información sale de la tabla de forwarding y del router de la red. Ahora nos toca entrar a la segunda parte de este video, en la cual vamos a configurar el FortiSwitch pero a través del FortiGate, que es la arquitectura controller, que es lo que más recomendamos. Ahí tenemos un FortiGate 31G y tenemos el FortiSwitch, el FS 124G, el mismo equipo que hemos visto, pero ahora lo vamos a configurar a través del FortiGate conectándolo por su interfaz de FortiLink, que es su capacidad de poder comunicarse y tomar control por completo del FortiSwitch. Entonces ingresamos a nuestro FortiGate, a su interfaz gráfica. Podemos observar que es un FortiGate 31G con su versión 748. Lo primero es revisar que nuestros menús de administración de switches y de Wi-Fi controller estén activos. Segundo, procedemos a ver que los switches están por administrar y ahí vemos la interfaz FortiLink. La interfaz FortiLink es por donde se toma control y gestión de los switches de APs y soportamos una gran cantidad de switches. En este modelo en particular, 8 switches podemos seleccionar y es justamente un firewall bastante pequeño. Entonces seleccionamos nuestros switches y autorizamos que tomen control. Esperamos un par de minutos y están en línea. Una vez que estén en línea, comenzamos a hacer algunas configuraciones básicas. Vamos a poder ver clientes, VLANs, puertos, pero empezamos con los grupos. ¿Qué son los grupos? Cuando creamos una arquitectura donde ponemos varios switches en un solo gabinete, por ejemplo. Ahí los puedo seguir seleccionando para justamente ir formando una arquitectura también lógica, lo cual nos va a permitir bastante orden si nosotros tenemos una topología extensa de múltiples switches con múltiples gabinetes. Entonces veamos cómo está nuestra topología y ahí podemos observar cada uno de los switches. Podemos actualizarlos también directamente desde esta interfaz, simplificando muchísimo. Podemos revisar sus estados de sus uplinks y efectivamente cómo se están comunicando y a qué velocidades y características, al igual que podemos ir revisando múltiples detalles del comportamiento del switch. Vamos a poder ver los clientes que estén
estén conectados. El FortiGate también tiene la capacidad de poder hacer la creación de todo lo que son las VLANs, lo cual nos va a permitir la segmentación de la red. Acá tenemos la creación del segmento 10, estableciendo su direccionamiento IP y al mismo tiempo también generando el pool de DHCP. Como este equipo FortiGate es el firewall router de la red, podemos en un solo paso crear la VLAN, crear el direccionamiento DHCP y vamos a observar que esta VLAN que acabamos de crear en los switches se crea también en las interfaces directamente del firewall. Ahora, claro, falta todavía los permisos de firewall para salir a navegación de internet o conexión entre la red, pero ya nos ayuda muchísimo a simplificar y obviamente reducir pasos manuales donde podríamos cometer algún error en la asignación de los segmentos. Creamos nuestras redes locales para trabajar. En este caso estoy creando ya ahora la VLAN 20. Muy fácil, como podemos observar, rápidamente estamos levantando las interfaces. Ahora hay que asignar estas interfaces de VLANs o estas interfaces virtuales a los puertos físicos. Vamos a poder listar todos los puertos de los switches que nosotros tenemos control y gestión de una manera simple y dinámica. Podemos seleccionar un puerto en particular, asignarle una VLAN para que la trabaje de manera nativa, también de manera tag, mucha flexibilidad en ambos casos, o también podemos seleccionar múltiples interfaces. Ahí vemos las interfaces de FortiLink que usan los switches para poder comunicarse entre sí y transferir todas las VLANs que vienen desde el controller hacia toda la infraestructura. Seleccionamos entonces varias interfaces y podemos asignar una VLAN directamente a varios puertos de manera simultánea. Entonces, simplicidad, ahorro de tiempo y sobre todo una arquitectura que nos permite bastante flexibilidad, sobre todo para poder desarrollar proyectos, poder desarrollar arquitecturas de gran cantidad de despliegue, gran cantidad de interfaces, sobre todo en la parte de gestión. Ahí vemos que ya he conectado algunos dispositivos y observamos también que el switch multigigabit puede soportar 2.5 GB con mucha flexibilidad, energizándolos por PoE, así que tenemos toda esta operación de manera muy simple. También podemos ver los faceplates, que son las vistas de los switches a nivel de interfaces, cómo están asignadas, en qué velocidades están trabajando. Podemos hacer filtros por las VLANs según cómo las asignemos y esto nos da visibilidad y control. También podemos hacer filtros por un switch en particular y ver solamente las interfaces que corresponden a dicho switch para tampoco desviarnos muchísimo y no perder la atención en el producto que queremos revisar, al igual que su consumo PoE. Hagamos un resumen de los beneficios que tiene trabajar con un controller FortiGate. Primero, la reducción de tiempos es muy importante ya que podemos configurar múltiples switches simultáneamente. Diagramas físicos, diagramas lógicos en la arquitectura, integración con la parte de NAC para perfilamiento automático de dispositivos completamente libre, integración a las reglas del firewall, así que hay mucha flexibilidad y sobre todo un ecosistema simple, potente, sin costo adicionales de licenciamiento y arquitecturas full stack. Podríamos inclusive desarrollar una arquitectura de despliegue LAN como la que vemos en la imagen. Y llegamos al final de este video demostrativo de FortiGate. Mi nombre es Nick Ortega y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.